Capítulo 19. Un día en la casa Fénix. Todos los demonios entraron en una habitación lujosa, como el despacho de algún jefe de alguna empresa importante. Con una mesa en el centro de la habitación, Sircech, Rías, y Ryther, tomaron asiento manteniendo a los miembros de su clan detrás de ellos. El primero en hablar fue Ryther. Empecemos. Si no mal recuerdo, teníamos un trato, ¿no? Ah. El trato consistía en que si yo ganaba, me quedaría con alguna de tus piezas. Así que seré rápido. Quiero a tu caballero. ¿Y por qué quieres a mi caballero? ¿Por qué quieres a Kiba? Rías exclamó visiblemente alterada. Por otro lado, Kiba al escuchar la petición de Ryther, hizo que su rostro palideciera. Pues desde hace unos cuantos días, había vuelto a recordar su razón de haberse convertido en demonio, y si se volvía miembro del clan de Ryther, uno de los demonios que menos solían salir del inframundo, podría olvidarse de su venganza contra las espadas sagradas. Su razón de haberse convertido en demonio, era el de destruir las espadas sagradas hechas con los fragmentos de la Excalibur, y el mero hecho de estar debajo del mando de un demonio que solo salía del inframundo en contadas ocasiones, le haría imposible el llevar a cabo su venganza. Ja. No me refiero al portador del Swordbeards. Quiero a tu otro caballero. A Gyudo Uisei. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Cualquiera menos él. ¿Es broma? ¿Es en serio? ¿Por qué? Ryther-sama. ¿Qué pretendes? Oni-sama. Pepe, ¿pero por qué? ¿Por qué? Jamás. ¿Estás seguro? La sorpresa golpeó a Gremory, Fénix, Citri, hombres y mujeres, todos por igual. Las palabras de Ryther eran ridículas, incluso estúpidas. Pero al parecer, él tenía un plan que era confirmado con su sonrisa. Una sonrisa suave y sincera. Dicha sinceridad causaba miedo, dejando un sentimiento de incertidumbre por no conocer esta faceta de Ryther. No sabiendo qué esperar de este Ryther amable, Rías preguntó con cautela en sus palabras. Por otro lado, Kiba, aún incómodo por la expresión de Ryther, estaba alegre de no ir con Ryther. No orgulloso de haber perdido a un compañero, aunque seguía prefiriendo eso que a no poder llevar a cabo su venganza. Entiendo perfectamente el desconcierto de todos y cada uno de ustedes, pero es simple, mi queridas Rías. Alguno de tus siervos tal vez tenga la estúpida idea de manipular a mi pequeña e ingenua hermanita para que haga alguna tontería como el desafiarme en un juego para cancelar mi compromiso contigo. Por eso lo escojo a él. Pues dudo que sea lo suficientemente listo como para terminar en manipularla. Además, sé de parte de mi reina que no tiene una buena relación con ninguno de tu grupo, así que dudo que quiera ayudarlos. Katsuo, Lucky, Rías y Asia miraron en su dirección, intentando preguntar con su mirada si en verdad eso era cierto. Akeno, Koneko, y Yuto, solo se limitaban a mirar con enojo a Ryther, pues sabían que era cierto. Ninguno de ellos se había molestado en entablar una amistad o hablar como compañeros en todo el tiempo, en el que habían estado juntos. Ahora se lamentaba el no haberlo apoyado hace tan solo unos minutos atrás, cuando pedía de su confianza. Incluso Sircech había maldecido mentalmente, y sabía que el intentar algo a estas alturas de la conversación, era imposible, y lo mejor sería intentar ganarse su favor con el tiempo. Así tal vez, y solo tal vez, en algún momento podría ayudar a salvar a su hermana. Odiaba admitirlo, pero había subestimado ligeramente la inteligencia de Ryther. Al ver cómo en el rostro de sus antiguos compañeros le pedían que les ayudasen con la mirada, Issei solo pudo más que chasquear la lengua sonoramente a pesar de que Ryther los estaba viendo, no se molestó en intervenir, pues sabía que estas acciones eran inútiles. Dejen de mirarme así, malditos hipócritas. En especial tú, Lucky. ¿Por qué no le pides ayuda a tu otro hermano? Después de todo, confías más en él que en mí. Ja, Ravel, deberías agradecerme. Después de todo, no es tan idiota como sus hermanos. Pensó Ryther con gracia. La cuestión es la siguiente. Cuando me case contigo, no solo seré el líder del clan Gremory, y mandaré sobre este. Sino que también mandaré sobre tus piezas, Rías-chan. Rías estaba en shock. Si bien, le tenía un gran aprecio a sus sirvientes, eran contadas las veces que habló con Issei. Sin mencionar que era una pieza de la que no le importaba perder. ¿Y qué vas a hacer con él, Ryther? Tú tienes todo tu grupo completo, y dudo que quieras liberar a una de tus sirvientas para unirlo a tu grupo. Muy sencillo. Ravel. Ryther chasqueó los dedos, y sus sirvientas le abrieron paso a la mencionada. ¿Qué necesitas, Oni-sama? Ravel sospechaba un poco del por qué su hermano la llamaba. No era tonta. A pesar de lo que dijeran, o creyeran sus hermanos, pero aún esperaba que no fuera lo que ella tenía en la mente.
caminando al lado de su hermano, la mirada de todos que se posaban en ella, y la intimidaban. Fue algo complicado. A decir verdad, por el simple hecho de intentar convencer a nuestros padres, pero estás fuera de mi séquito, Ravel. ¿Cómo? Su pregunta dicha en su susurro no fue respondida, mientras que los ojos de Ravel perdían brillo gradualmente, y su vista borrosa, sintió como su mundo tambaleaba. Para Issei era inevitable que se encontrara sorprendido e impactado por lo dicho al escuchar que Riser solo había pedido su pieza, para acto seguido, fuera expulsado de ambos clanes, tanto Gremory y Phoenix. Lo había hecho sentir una emisión complicada dentro de él. Tratando de mirar a su antiguo grupo, a nadie parecía importarle que él fuera marginado. Lucky, con un conflicto interno, no sabía cómo sentirse al respecto. Ahora que llevaba tanto tiempo creyendo que él había sido el responsable de la muerte de sus padres, no podía dejar de odiarlo. Aunque supiera que no había sido el responsable, pero también sabía que no era correcto estar enojada con él. Así que solo desvió la mirada sin poder quitar ese sentimiento de odio, y ese sentimiento de tristeza por el cómo lo había tratado su hermano, Katsuo. Cuando Issei le mandó una mirada de enojo, él apartó la mirada. Trató de ignorar su existencia completamente como si nunca hubiera tenido un hermano. Aunque la mirada tan penetrante que éste le mandaba, sentiría que le atravesaría el pecho. Ars, por raro que le pareciera, le estaba mirando fijamente a los ojos que le transmitían con claridad, el gozo que sentía al saber que seguramente no tendría que verlo más. Para Ravel no era distinto. La expulsión tan repentina, la había aturdido sin saber cómo actuar ante esta situación. Un sentimiento de tristeza había inundado su pecho, haciéndola sentir desechable. Buscaba ayuda y apoyo en una de sus compañeras, siendo que al verlas, todas sonreían y reían por lo bajo como un grupo de hienas. No sabía qué hacer. Con la tristeza inundando mi corazón, aún me preguntaba qué había hecho mal, para siempre terminar ganándome el desprecio de mi familia. Mis hermanos siempre burlándose de mí, y menospreciándome a pesar de que siempre trataba de esforzarme lo más que podía. Pero siempre terminaba siendo marginada y hecha menos. Sin nadie en quien apoyará. Madre era la única que escuchaba mis problemas, y me ayudaba, aunque en estas situaciones donde estaba yo sola, sin voz o voto, no podía más que aceptar lo que dijeran. Estando en mis pensamientos, una voz me hizo volver mi atención. Al ver que era mi hermano, recuperé la esperanza de que solo fuera una broma. Poniendo suma atención en las palabras. A partir de ahora te harás cargo del antiguo caballero de mi pequeña Rías. Mientras hablaba con nuestro padre, no estaban seguros de dejarte tener aún tus piezas. Pero al saber que tendrías a este demonio de clase baja, los logré convencer. ¿Por qué mi padre estaría de acuerdo? Dijo que sería bueno como práctica en cómo mandar en tu grupo. Además de otras responsabilidades que conlleva tener un séquito. Espera, Oni-sama, dime bien, ¿por qué me sacas de tu grupo? Sin poderlo imaginar el motivo, le pregunté a mi hermano el porqué de su decisión. Solo para reducir un rostro de desagrado y decepción de su parte, como si me dijera, ¿y todavía preguntas? Aún así, respondió a mi pregunta. ¿Acaso no es obvio? Jamás permitiría que alguien que ni siquiera puede pelear, estuviera en mi grupo. Que hayas sido vencida por la reina de Rías con tanta facilidad, y poca elegancia, trajo la vergüenza a nuestro clan. No quiero que lo vuelvas a hacer, ahora que me volveré el líder del clan Gremory. Sintiendo como un torbellino de oscuridad los sumergía en un abismo sin fin, ambas piezas que eran tachadas de inútiles en sus respectivos grupos, quedaron inmóviles y congelados. Sin que las voces de sus hermanos o compañeros pudieran llegar a sus oídos, ambos sentían como una roca se les ponía al cuello, y eran arrojados al mar. El mundo de ambos se estaba colapsando. Todo lo que conocían o como habían vivido hasta ahora, era cambiado de un segundo a otro, sin que pudieran hacer nada por evitarlo. Espera, ¿cómo es que sabías que Ars era el portador de la furia espartana en el rating de IMA? Rías todavía no se daba por vencida, y buscaba alguna excusa con la cual invalidar su compromiso, y si Riser la había investigado, podría decir que había hecho trampa. Tal vez así podría volver a enfrentarlo. Y no solo ella había hecho una pregunta, Yuto, que tras escuchar la pregunta de su ama, recordó un momento en el que cuando peleaba con las peones de Riser, estas habían mencionado el Secret Gear que poseía Asia. Es cierto, en el rating game tus peones sabían que teníamos el Twilight Healing. Dinos, ¿cómo es que lo sabían? Los estuve espiando durante los 10 días de entrenamiento previos al juego. ¿Cómo? Eres un malnacido. Eso es legal. Maldito tramposo. ¿En serio? Algunos estaban enfurecidos, y otros sorprendidos.
Jamás se hubieran imaginado que Riser confesaría así de fácil. ¿Por qué se alteran tanto? No es como si ustedes no hubieran hecho trampa. Nosotros jamás hicimos trampa. Jamás haríamos algo tan rastrero. Akeno y Ria sacaban humo por la cabeza, sus rostros mostraban la clara furia que sentían al ser engañadas, al ser calumniadas de tal manera. Tal vez ustedes no. Ja ja ja. ¿Por qué no les cuenta los sabotajes que hubo hacia mí en el juego? Sirthech-sama. Todos en la habitación, a excepción de Issei y Ravel, que aún estaban intentando de procesar la información, miraron en la dirección del Mahou Lucifer. Durante el juego, los nombres de las piezas eliminadas de Riser tardaban un plazo de 2 minutos antes de dar el aviso de que habían sido eliminadas. Tal vez 2 minutos para ustedes no sea mucho, pero en un verdadero juego de clasificación puede significar el elaborar una estrategia que decida la victoria. También hubo un par de ventajas extra que se te dio Rías, y que no viste. Pues tu peón no participó, pero si hubiera llegado al edificio remodelado, hubiera podido promover, y al contrario, mis peones tenían que llegar al segundo piso de tu patético club para poderse promover. Estar impresionados era poco el saber que el juego estaba en su mayoría amañado. Fue un gran golpe a la confianza de Rías, y para cuando lo habían notado, la reunión en la que estaba presente Sirthech, Graifia, Souna, Tsubaki, el grupo Fénix y el grupo Gremori, ya había concluido. Ravel, que camina hacia donde se encontraban su madre y padre, estaba más que frustrada. Ella siempre había querido que la primera pieza que reencarnaría, fuera alguna fuerte o rara para en futuros juegos de clasificación le fuera de utilidad. No tenía un especial interés en los juegos, pero sabía que depende de cómo se clasificara en ellos, mejor sería su vida. Teniendo en cuenta de que no era más que la tercera hija de su clan, era imposible que fuera la futura líder de su clan. Aún así, poco le importaba esto, mientras pudiera tener una posición estable. Ahora con el caballero que su hermano había expulsado por ser un inútil en su grupo, quería ir a quejarse con sus padres por tal decisión que habían tomado. Estando obligado a acompañar a la hermana de Riser por órdenes de Rías, pues en sí, ella ya era mi nueva ama y yo su sirviente. Me encontraba caminando detrás de ella. No puedo negar que es humillante el tener que seguirla como un perro faldero a una niña de 2 o 3 años menor que yo. Sintiendo como mi enojo crecía, me hacía enfurecer más y más. En este punto, ya tenía motivos suficientes para matar a mi hermano, pues por su culpa me convertí en demonio para ser de esclavo casi por la eternidad por una niña mimada con complejo chunibyo. Solo para después casi morir en más de una ocasión, y la mayoría de estos momentos en entrenamientos. Entrenamientos que eran para ayudarla para romper su compromiso, con el estúpido pretexto de que se lo debía porque me había salvado la vida, para solo 10 días después, ser dado como un objeto y no como una persona como pago por perder en su pelea. Todo por culpa de mi malnacido hermano, el origen de todos mis problemas. La furia me estaba carcomiendo. Me pedía que lo matase. Y lo haría de no ser por mis hermanos que lo defiendan ciegamente, prefiriendo creer en sus mentiras. Ahora, condenado en el inframundo a vivir como esclavo de esta forma, sin saber por cuánto tiempo. Casi como si fuera un prisionero. Mientras pensaba en eso, caminaba como un zombi detrás de la niña rubia, que por algún motivo, la chiquilla llamada Ravel, miraba en mi dirección, preguntándome si todo estaba bien. Seguramente se estaba preguntando si huiría, pues dudo que en verdad se preocupara por mí, sabiendo que no poseía nada especial. Issei, que era inconsciente de la sed de sangre que emitía su aura, sumándole la mirada carente de brillo en su rostro, preocupaba a los sirvientes con los que se cruzaba el par. Pues temían que Issei fuera a atacar a la joven señorita. Para Ravel era evidente el aura que emanaba de Issei, y solo cada vez que volteaba en su dirección para preguntarle al respecto, Issei solo respondía con una sonrisa falsa, negando que hubiera algún problema. Esta acción ponía nerviosa a Ravel, a pesar de que esa sed de sangre no iba dirigida a ella, y solo el aura que emitía, hizo que pusiera esa sonrisa que la inquietaba de sobremanera. Sabía que cuando la persona más tranquila enfurecía, solía ser la que más miedo le daba, y con lo que le había pasado al castaño antes, sería normal que perdiera la calma con la más mínima provocación. El par de jóvenes se pararon al frente de la puerta color chocolate hecha de ébano, solo para que Ravel lo mirara una última vez, antes de entrar en la habitación en la que deberían estar sus padres. Cada vez que miraba a Issei, el recuerdo de ella hablando con su hermano después de que la reunión terminara, volvía a su mente. Flashback. Momentos después de que la reunión finalizara, la mayoría de los demonios presentes habían abandonado la sala, a excepción de Riser y Ravel. Ravel no podía sacarse la fría mirada que le envió el caballero de Rías conocido como Issei.
Durante el rating game, cuando Ars estuvo a punto de atacarla, pudo ver sus ojos. Sus ojos cargados de esa ira desmesurada, provocó que sus piernas se paralizaran por el miedo. Quería salir corriendo. Sentía como un poder enorme se levantaba sobre ella. Aunque había una evidente mirada que le lanzó Issei cuando intentó defender a su hermano, había una clara diferencia. Pues el sentimiento de peligro era como una gran y profunda sombra, que se cernía sobre ella, sobrepasando y aplastando su voluntad con creces. Podía sentir como la mirada del chico frente a ella, se clavaba profundamente en su corazón, no pudiendo evitar el palidecer ante el evidente peligro frente a ella. Se ocultó ligeramente detrás del cuerpo de su hermano. El motivo de ambos que los hacía emitir esa evidente aura, era muy diferente. Aún así, el motivo del chico castaño frente a ella, acusando a su hermano de matar a su familia, era ridículo. Aún así, no pudo evitar el preguntarse a sí misma si de verdad su hermano había hecho un acto tan cruel, pero ese pequeño sentimiento de duda no la dejaba tranquila. Así que antes de que su hermano saliera de la sala, al igual que el resto de demonios, se armó de valor, e hizo la pregunta. Nii-sama, ¿es cierto que tú mataste a su familia? Riser ya tenía su mano en la minija. Se detuvo en el marco de la puerta, mirando sobre su hombro a su hermana, viendo cómo su pequeña hermana se encontraba con sus ojos, y sus sudorosas manos apretados con firmeza. Vio cómo gritó la pregunta, resonando con fuerza en la habitación. Ravel solo quería que dijera que no lo había hecho, que era una ridiculez, una difamación. Pero en cambio, al mirar a su hermano que no se dignó a responder, y solo se limitó a sonreír, un sentimiento de miedoso sobre su hermano, creció dentro de ella. Con esa simple sonrisa, Riser salió de la habitación, dándole la espalda a su hermana haciendo que ésta palideciera. Fin flashback. Ravel quería hablar con el caballero que estaba parado al lado suyo, pero no sabía qué decirle. Así que, decidiendo por entrar a la sala, lo primero de lo que se había percatado, era que no solo estaban sus padres en la sala. También se encontraba uno de los 4 Maous. Aryuka-sama, ¿qué hace aquí? Ravel solo había visto a los Maous en algunas fiestas entre nobles, pero nunca había estado tan cerca, y la presencia que emitían, era imponente, dejando el aura de sed de Issei como una ligera brisa para Ravel, y para el resto de demonios presentes. No era nada que les importara, pues la diferencia de poder entre un demonio de clase baja a uno de clase alta, era abismal, siendo que no había punto de comparación, y uno de clase suprema era aún mayor. Oh Ravel, qué bueno que ya estás aquí, te estábamos esperando. Una mujer rubia de larga cabellera y un cuerpo de infarto vistiendo un vestido rojo, se encontraba sentada en un escritorio mirando a la joven niña que acababa de entrar a la habitación, que era seguida por un joven castaño. La mujer adulta se trataba de Lady Phoenix, la madre de Ravel. Mucho gusto Aryuka-sama, es un placer tenerlo aquí. Haciendo una pequeña reverencia al Mao, este le contestó como mero compromiso, solo para volver a mirar en otra dirección, pues estaba ajustando algunas extrañas máquinas. ¿Y para qué me esperaban, madre? La pequeña Phoenix se encontraba nerviosa ante la presencia de demonios tan imponentes como podría ser sus padres y el Mao, aunque no era la única, pues Issei a simple vista sabía la abrumadora diferencia que habían entre Riser y los presentes, siendo que con él, la diferencia sería aún mayor. En vista de que tu hermano ganó una nueva esclavo y tiene su séquito completo, nos pidió que te dejáramos tener tus piezas para que comenzaras a acumular experiencia en cómo mandar sobre ellas. Un hombre de porte imponente, fue el que habló respondiendo la pregunta de Ravel, siendo muy parecido a Riser, pero vistiendo ropas más elegante, y teniendo facciones más maduras, al igual que una expresión seria. Así que le pedimos a Aryuka-sama que nos hiciera el favor de preparar tus piezas. La mayoría de demonios consiguen sus piezas cuando tienen la pubertad. Es raro que me hayan pedido piezas para ti, siendo tan joven. Pero siendo tus padres, quienes pidieron este favor, no pude negarme. Ahora por favor, ¿podrías generar una esfera de tu poder? Por lo general solo necesito un poco, pero, siendo joven, te pido que te esfuerces. Sí, Aryuka-sama. Ravel hizo lo que le pidieron, y enfocando su poder en las palmas de sus manos, una esfera de color amarillo brillante como el sol, teniendo algunos destellos en naranja siendo del tamaño de un balón de fútbol, apareció en las manos de Ravel. Aryuka se tomó un pequeño momento para ver la esfera que era de buen tamaño y energía. Sí, está bien con eso. Déjalo encima del maletín que está en la mesa. El Mao señaló sobre la mesa un maletín que parecía tener varias máquinas extrañas a su alrededor, que Ravel desconocía para qué eran. Haciendo caso al Mao, dejó su esfera de poder sobre el maletín.
Pasaron unas horas hasta que Aryuka terminó de procesar la energía, sacando de otra maleta, una caja de ajedrez hecha de caoba. Las piezas parecían estar hechas de cristal, pues eran incoloras. Colocando estas piezas donde antes había dejado la energía de Ravel, dichas piezas, comenzaron a adquirir un color amarillo. Todas empezaron a brillar cada vez más, hasta que las piezas lentamente fueron disminuyendo su brillo. Pero el poder que había dentro de ellas, no lo había del todo el grupo de piezas. Solo una de ellas emitía un ligero brillo dorado. El color de esta pieza era la única de todas, que era de color dorado, y no solo el color era distinto, también el poder era más intenso. Aryuka al ver esto, quedó sorprendido. Pues una de las piezas resultó siendo una pieza mutada. Dichas piezas mutadas, tenían una mayor concentración de poder demónico, cosa que beneficiaba al portador de dicha pieza. Felicidades, en tus piezas posees una pieza mutada, dijo Aryuka mientras le entregaba la caja de ajedrez hecha de caoba a Ravel. ¿En serio? Ravel estaba impresionada el que un demonio tuviera una pieza mutada. Solo era uno entre 10, y el hecho que ella poseyera una, era una gran suerte. Felicidades, hija. Ni siquiera tus hermanos poseen una. Deberías estar más que contenta. ¿Por qué no vas a tu cuarto y terminas por unir al caballero en tu séquito? Pero madre, hay algo de lo que quería hablar. Tenemos cosas que hablar con el señor Aryuka y el señor Sircech, en la cena podremos hablar todo lo que quieras. Ahora vete a finalizar tu contrato, dijo su padre que mostraba un semblante serio contrario a su suave rostro.